Professora Carmen Vivar, muito obrigado por participar desse momento, dessa conversa. Então, para nós, muito interessante, né? Você trabalhou com um tema que todos que gostam, que têm interesse pela relação entre neurociência e exercício, ficam fascinados, que é a neurogênese hipocampal. Você trabalhou muito com isso e para a gente vai ser fantástico poder ouvir um pouco sobre como foram esses seus trabalhos. Mas antes da gente falar especificamente disso, eu queria que você falasse um pouco como é que foi que você se entendeu como uma pessoa que gostaria de estudar neurociência e como que você começou a estudar a relação entre neurociência y exercicio. Bueno, yo no sabía de neurociencias cuando estaba en la licenciatura. De hecho, desde antes estaba interesada en el área médica. Fui a la universidad donde estudié para químico farmacobiólogo. Son los que nos dedicamos a tomar muestras de sangre, analizar niveles de glucosa, lo que se hace en un laboratorio clínico. Ahí tuve un profesor que nos introdujo al área de neurofarmacología. Y ahí es donde empecé a ver lo impresionante que es el cerebro, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe. Y eso es lo que me motivó. De hecho, al mismo tiempo que estaba terminando la carrera, dije, voy a estudiar medicina, quiero ser neurocirujano. Entonces él me dijo, no, ¿por qué no haces un posgrado en neurociencias? Y él nos llevó, de hecho, a todo el grupo de estudiantes a visitar el Sinvestav, el lugar donde ahora yo soy profesora. Entonces nos llevó, pudimos ver qué es lo que estaban haciendo en los laboratorios, cómo se estaba trabajando. Entonces, terminando la carrera de químico farmacobiólogo, apliqué al programa de neurociencias en el Sinvestav, donde fui aceptada como estudiante de maestría. Fui a un laboratorio donde estudiaban el hipocampo, ¿sí? Y específicamente el giro dentado, la conexión de un área que se llama CA3. Entonces ahí fueron mis primeros inicios, hacía registros electrofisiológicos, pero no incluían hasta ese momento ejercicio. De hecho, estaba relacionado con la hiperexcitabilidad que induce la epilepsia y cómo cambiaba una célula que era en un inicio glutamatérgica, se volvía y tenía ahora la capacidad de liberar un neurotransmisor que tenía que tiene una función opuesta al glutamato. El glutamato excita. Ahora con este incremento de actividad inducida por crisis epilépticas, lo que producía era GABA, que es inhibitorio. Entonces, para mí era algo fascinante el ver cómo una célula, un estímulo, podía cambiar la función o lo que una célula estaba liberando. Entonces, de ahí es donde empezó. En ese mismo tiempo terminé la maestría, inicié el doctorado en el mismo laboratorio y es en ese periodo donde yo empecé a leer artículos de neurogénesis que estaban empezando a generar, estaba cambiando completamente el paradigma, algo que uno de los más grandes neurofisiólogos habían dicho, Santiago Ramón y Cajal decía, no hay forma de cambiar el cerebro. Una vez que uno nace con el mismo número de células que tiene o de neuronas que uno tiene, no hay forma de cambiar. Pero lo que yo estaba leyendo en los artículos que se estaban publicando era algo completamente diferente, que iba en contra de todo eso. De hecho, en los escritos de Santiago Ramón y Cajal, escribió que eran para las siguientes generaciones las encargadas de cambiar eso si es que lo que él decía no era cierto. Y fueron así, o las siguientes generaciones es los que estamos cambiando esa idea que él tenía al inicio. Como se me hace alguien que está abierto a decir yo no soy el único que tengo la verdad. Son ustedes los que van a seguir construyendo lo que le podremos llamar verdad. Entonces fue así como a mí me fascinó el hecho de pensar
que el cerebro podía seguir generando neuronas y más aún que el ejercicio, algo que hacemos de forma natural, que podemos hacer, que no necesitamos más que agarrar nuestros tenis y salir a correr, y que eso tenga un impacto tan relevante en el cerebro, hacer que tengamos más neuronas. Bueno, al menos en modelos animales. En humanos todavía está por verse, pero de que tiene el ejercicio un efecto en el cerebro, los estudios dicen sí, y a todas las edades. Muito legal e muito interessante, Carmen, você destacar esse ponto do Ramon Cajal, que é considerado o pai da neurociência, e como que um conceito que ele propôs depois foi mudado, e isso, ok, isso é bom. Hoje a gente vive momentos em que, às vezes, as coisas que são produzidas pela ciência parecem estar tendo menos importância para algumas pessoas, né? E talvez porque não entendam como funciona a ciência, a produção da ciência. E esse é um dos lados muito interessantes da produção científica, né? Em que você estuda, encontra resultados que cientificamente têm validade, você apresenta esses resultados, mas existe uma comunidade científica no mundo inteiro que também está interessada em entender essas variáveis. E aí, então, alguns dessa comunidade científica discorda, investiga, encontra outras evidências. E a gente passa a entender um pouco mais sobre a natureza, porque a natureza ela é como ela é, né? A gente não entende tudo, mas ela está lá. Cabe a nós tentar entendê-la. E se uma evidência nova ela se mostra mais próxima da verdade que é a natureza, ótimo, avançamos, né? E não há por que ter porque as nossas paixões influenciarem no legado científico que vai ser dado para a humanidade, que é o entendimento da vida e, para nós aqui, em particular do nosso interesse, o entendimento do cérebro, né? Certo. Provavelmente a estrutura biológica mais complexa do universo, não é? E daí, então, quando você começou a trabalhar com neurociência do exercício, eu sei, né, porque acompanho muito o trabalho de vocês, você foi trabalhar com Henriette Van Praagh. Sim. Talvez a pessoa que mais revolucionou esse campo da neurociência do exercício na perspectiva de como isso muda o hipocampo, porque ela demonstrou que isso aumenta e modifica a neurogênese no hipocampo. Mas conta pra gente um pouco como que foi tu chegares até a Van Praagh, porque a gente está falando aqui de como se faz ciência, e você estava no México, e como que você começou a trabalhar com ela? Fueron a lo mejor coincidencias de la vida que exactamente en ese momento ella había anunciado que necesitaba alguien que trabajara la técnica de electrofisiología. Yo era experta en electrofisiología, o me consideraba experta en electrofisiología, y dije, le voy a escribir, aunque no fue la única persona que le escribí, pero a todos los que le escribí estaban estudiando neurogénesis. Varios científicos que son muy conocidos en el campo, como Hong Jun-Son, Heather Cameron, a Henriette Van Praagh, no recuerdo el nombre de la otra investigadora. De hecho, la otra investigadora me dijo, sí te acepto en mi laboratorio. Henriette me dijo, sí te acepto en mi laboratorio. De hecho, Henriette me dijo, ¿cuándo es la próxima vez que vienes a México? Me interesa tu perfil. ¿Cuándo vienes? No, México, perdón, a Estados Unidos. Y yo le dije, pues hasta el próximo congreso. Eso fue por marzo de no recuerdo qué año. Y el congreso en Estados Unidos era en noviembre. Dijo, yo te espero
nos reunimos en el Congreso, ahí nos conocemos y después vienes a Baltimore, que era la donde ella estaba trabajando, donde tenía su laboratorio, das un seminario, platicamos y pues, hablamos si te quedas en la posición o no. Y eso fue lo que hicimos. Nos conocimos en el Congreso de Neurociencias. Fui a dar la plática al Instituto de Envejecimiento en Estados Unidos y me dijo, te ofrezco la plaza. Tú nada más decides si te quieres venir o no. De hecho, yo me regresé a México. Me dijo, piénsalo, no me contestes ahorita. Y yo creo que tenía 1 o 2 días en México que no le pude escribir inmediatamente. Ella me escribió y me dijo, ¿sí estás interesada? Y yo le dije, sí, por supuesto. Entonces empieza a hacer tus maletas, el papeleo, porque ya tienes un lugar en este laboratorio. Y para mí era el mejor de los sueños que estaba cumpliendo en ese momento. Que legal, que legal. E quando você começou a trabalhar com Van Prague, quais foram, então, as descobertas que vocês fizeram quando você começou a trabalhar com a eletrofisiologia e a neurogênese do exercício? Bueno, con ella empezamos a trabajar. Ella me dijo, yo tengo un proyecto muy específico. Sabemos, o ella ya había descubierto, que el ejercicio incrementaba el número de nuevas neuronas. Pero estas neuronas no están ahí solas. Necesitan platicar con sus compañeras para poder formar un circuito, una comunicación entre ellas. Es como se lleva a cabo una función. Entonces, el proyecto consistía en identificar quién eran esas neuronas que le estaban enviando el mensaje a esas nuevas neuronas en el cerebro. Entonces, era combinar la parte de electrofisiología con la parte de unos marcadores. Ahorita hay tecnologías que nos permite a través de vectores virales expresar algunas proteínas que tienen color y de esa forma podemos saber quiénes son esas neuronas. Entonces primero lo hicimos en animales control y después dijimos vamos a ver qué hace el ejercicio. Y lo que nos encontramos es que el ejercicio cambia la forma en que las neuronas están platicando en el cerebro, a lo que nosotros llamamos plasticidad. Tiene esa capacidad de cambiar. Hay estímulos que está recibiendo el cerebro que hace que áreas que antes no estaban tan conectadas, el cerebro que tiene una función específica, ahora le envíen mensaje a esas neuronas nuevas y les permitan tener una función mucho mejor, mejorar el aprendizaje y la memoria en esos animales. Eso fue lo que descubrimos. Fue fascinante porque como una actividad que es el correr, mover los músculos, tiene un impacto tan grande y es capaz de cambiar la forma en que las neuronas se conectan en el cerebro. Habrá áreas del cerebro que están involucradas, por ejemplo, en como el contexto que estamos viendo, información contextual y la información espacial que nos permite saber dónde estamos, cómo podemos ir de un lugar a otro tomando como referencia lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, eso nos permite saber o nos permite ver cómo la actividad física nos ayuda a mejorar esa capacidad. ¿Sí? Entonces, eso fue combinar el ver, tratar de identificar, bueno, ya sabemos dónde están esas neuronas, dónde se incrementa y con la electrofisiología podemos saber qué característica tiene esa neurona, cómo dispara, es un solo tipo, son varios tipos de neuronas que están haciendo esas neuronas. Entonces, eso nos permitió combinar electrofisiología, este marcaje de las neuronas para poder saber cuáles son las presinápticas, las que le están enviando el mensaje, cómo estaba cambiando. Y conductualmente también hicimos esos experimentos. Super curioso, muito, muito interessante. Eu lembro bem de quando os artigos começaram a levantar essas dúvidas, porque o exercício físico aumentava a neurogênese no hipocampo, mas não se sabia se essa neurogênese era funcional. Sim. De fato, os animais que faziam exercício tinham melhor desempenho cognitivo, melhoravam, por exemplo, em testes de memória.
que é uma função do hipocampo. Mas ainda não era possível afirmar qual é a contribuição da neurogênese no hipocampo para essa melhora cognitiva. E aí, então, a necessidade dos estudos funcionais, né, em que você analisa como que o neurônio está se comunicando com outros, né? Eles se comunicam por informações elétricas, mensagens elétricas que passam de um neurônio para o outro, e isso numa rede de neurônios conectados processa uma informação que modifica um comportamento, né? Que gera um comportamento. Fantástico. Mas você falou que essa neurogênese, ou que essas funções cognitivas, elas envolvem as conexões entre diferentes áreas, né, do hipocampo. E vocês desenvolveram, utilizaram uma metodologia fantástica de rastrear, de conseguir identificar com quem esses neurônios novos estão conversando. E tanto que eles enviam como quem recebe informações. E aí vocês encontraram coisas que também não estavam descritas antes na literatura, que até hoje são motivo de discussão, qual é o papel dessa conexão. Saber cuáles son las neuronas que le están enviando el mensaje a las nuevas neuronas. Y esto es a través de varios vectores. Primero tenemos que darle a la célula nueva partes que va a utilizar el siguiente vector, que es un vector de la rabia. No es el silvestre que conocemos, es otro, pero utilizamos la capacidad que tiene ese vector de viajar de forma presináptica, o podemos decir viajar hacia atrás, conectar, pasar hacia la neurona con la que está hablando. Entonces, de esa forma logramos identificar áreas que no están conectadas, como la corteza periginal. Vimos cambios en la corteza lateral, que de hecho esa área no había sido tan relevante en el caso de humanos. El área que siempre se estudiaba en humanos era la corteza entorrinal medial. Ahora, con estos estudios que nosotros hicimos junto con los de otros investigadores, se está utilizando el área que nosotros observamos que estaba más conectada en humanos, sin tratar de identificar, ver si tienen alteraciones mucho antes, o sea, en esa área mucho antes de que presenten síntomas de demencia o alteraciones cognitivas, alteraciones en aprendizaje, de memoria, si esa es como una marca previa a que se desarrolle las alteraciones cognitivas. Entonces, ahí podemos ver cómo lo que nosotros hacemos a nivel de modelos animales puede tener un impacto importante en los humanos. O sea, nosotros somos los que proveemos de esa información para que ahora en humanos se vaya y se explore si eso mismo sucede, y eso nos puede ayudar, por ejemplo, en un paciente que ya muestra alteraciones ahí. Lo que han observado estudios en humanos es que con el tiempo esta persona empieza a mostrar signos de un deterioro cognitivo. Entonces, si ahora, en lugar de esperar a que genere esos cambios o esas alteraciones cognitivas, se evalúa y se observa una alteración en la corteza entorrinal lateral, se le puede hacer una intervención como el ejercicio para retardar ese proceso, porque hasta ahorita no lo podemos revertir. ¿Sí? Lo que podemos hacer es ayudar a retardar ese proceso, y en lugar de que sean a los 60 años, probablemente el individuo llegue a los 80 años sin presentar alteraciones cognitivas. Entonces, lo que hacemos en los laboratorios sí tiene un gran impacto en los humanos. ¿Sí? Muito legal, muito interessante. E o que vocês encontraram sobre as mudanças nessas redes? O exercício físico muda as conexões entre as diferentes áreas que se comunicam com o hipocampo?
Sí, lo que nosotros encontramos comparando a los ratones que estuvieron sedentarios con respecto a los que estuvieron corriendo, veíamos que la forma en que se estaban comunicando estas neuronas era diferente. En algunas áreas no se cambió, pero hubo otras que la comunicación incrementó. Y áreas que son muy importantes para los procesos cognitivos. Hay una región del cerebro que se llama septum medial, que se ve incrementada. Hay otra área que de hecho no se sabía que estaba conectada, que son los cuerpos mamilares, que no se sabía que se conectaban con el cerebro, con esa región del cerebro. Entonces, con el ejercicio ahora está permitiendo que se generen ese tipo de conexiones. ¿Qué está haciendo esa área exactamente? Estamos en ese proceso de saber qué es lo que está haciendo, cómo es que está ayudando a mejorar los procesos cognitivos. Pero eso es como algo tan simple como hacer ejercicio puede tener un impacto tan grande, ayudar a que varias regiones del cerebro ahora estén conectadas para mejorar los procesos cognitivos. Muito legal. Essas mudanças que são produzidas pelo exercício no hipocampo e na neurogênese são relacionadas com melhora cognitiva, e vocês conseguiram demonstrar vários mecanismos antes desconhecidos, inclusive até conexões que nós não sabíamos que poderiam ser modificadas ou que existissem. Mas quando a gente tenta cada vez mais aprofundar os estudos em neurociência do exercício ou da atividade física, a gente tenta encontrar possíveis mecanismos de dose e resposta. Se quanto mais exercício, maior a neurogênese, ou maior a adaptação, ou melhor a memória, o desempenho cognitivo. Então, tentar encontrar essas relações de dose e resposta é um grande desafio hoje na nossa área. O que a gente já sabe sobre o quanto de exercício, a dose de exercício para as respostas na neurogênese? Bueno, esa es una muy buena pregunta que varios investigadores nos hemos hecho, pero lo que se ha encontrado es que no hay una cantidad límite. Sí, es decir, haz mucho ejercicio, pero ¿cuánto significa mucho ejercicio? Porque nosotros observamos en el laboratorio, hay ratones que corren 3 kilómetros al día, y nos podemos encontrar ratones que corren 10 kilómetros al día. Pero eso no significa que uno va a producir menos que el otro. De hecho, no hemos observado una correlación en, por ejemplo, la distancia que corren los ratones. Más que la distancia es que se incremente la capacidad respiratoria en los animales para disparar el proceso. Yo me imagino que es algo como en humanos. No todos tienen la capacidad de correr la primera vez 5 kilómetros. Habrá quien corra a lo mejor 700 metros y va a estar que ya no puede más. Y alguien que tiene una capacidad respiratoria diferente que fácilmente puede correr los 5 kilómetros. Pero eso no quiere decir que el beneficio va a ser diferente. Esa persona que la primera vez corrió 700 metros, si sigue realizando ejercicio, seguramente con el tiempo llegará a 5 kilómetros y el beneficio va a ser igual. Y a lo mejor el que corrió los 5 kilómetros después ahora corre 15. Pero no quiere decir que es diferente. No necesitamos decir tienes que correr 15, tienes que correr 20, tienes que correr. Es como se da en cada individuo ese incremento de la capacidad respiratoria. Entonces, no hay una relación. Aquí lo importante es, hay que hacer ejercicio, hay que incrementar la capacidad respiratoria que permita que se desencadenen todos los mecanismos para que se incremente la neurogénesis. Pero sí, no hemos encontrado esa relación que le hemos buscado, la hemos medido cada vez que hacemos los experimentos. Vamos a hacer otra vez, no, sigue sin aparecer essa correlação. Muito interessante. E isso tem até, acredito, um limite fisiológico, um limite evolutivo, né? Porque se houvesse uma relação de quanto mais eu corro, mais neurônio, não ia caber na cabeça, Exato. Não é? O hipocampo não ia caber dentro do encéfalo. Muito legal. Mas se
o animal faz o exercício, aumenta a neurogênese e melhora o desempenho cognitivo. E se ele para de fazer exercício? Se ele não faz mais o exercício, o que acontece com a neurogênese e com a resposta fisiológica que foi produzida antes pelo exercício? Ela se mantém, ela diminui? Esa es una muy buena pregunta que también varios investigadores nos hemos hecho. Se ha visto que tiene un efecto, es como tener una reserva, generar una reserva de neuronas para el futuro si dejamos de hacer ejercicio. Pero cuánto va a durar, no sabemos. Es algo que se tiene que seguir investigando. De hecho, tenemos experimentos para saber, de hecho, si hacemos ejercicio por un periodo más largo, qué es lo que pasa. Pero ahora falta también si dejas de hacer, qué va a pasar con los individuos, en este caso los roedores, si van a poder mantener uma mejor neurogênese. Sim. Isso é muito legal, Carmen, de deixar as pessoas entenderem que se você faz o exercício e continua fazendo, você continua produzindo melhoras para o sistema. Sim. É claro que você vai chegar nos limites, que são os limites fisiológicos, funcionais do seu sistema. Você não vai virar um gênio, um super gênio, porque você começou a fazer exercício, né? Mas se você parar de fazer e parar por muito tempo, existem muitas evidências de que isso cria o exercício, o tempo que você praticou cria uma reserva. Porém, os benefícios que conhecemos dos efeitos agudos do exercício, eles aparecem após você fazer exercício. Então, esses, como você parou de fazer, você já não mais os tem. Não é? Você parou de ter os benefícios agudos. Muito, muito interessante, Carmen. É tão interessante que eu fico imaginando como é que provavelmente muitos estudantes de graduação, de pós-graduação, possam ficar muito motivados em tentar responder alguma dessas perguntas que eu te fiz e que você falou que estão seguindo em investigação. Se um aluno quer, se ele se interessa em fazer isso, sendo ele de qualquer lugar do mundo ou do México, se ele gostar da ideia e quiser conhecer o teu laboratório, o teu instituto, a tua instituição de pesquisa, como é que é o acesso ao teu grupo de pesquisa? Bueno, hay varios niveles donde los estudiantes se pueden integrar. En México tenemos algo que se llama servicio social, lo que los estudiantes tienen que cumplir cierta hora sirviendo a su comunidad, pero eso también puede ser en un laboratorio de investigación. Normalmente los requisitos que yo tengo en particular en mi laboratorio es que tengan la disponibilidad de tiempo de ir al menos 3 horas o 4 horas al día al laboratorio, y con eso es que estén motivados, que les interese, que quieran saber, que estén dispuestos a aprender. Sí, entonces, porque eso es algo muy importante, que estén dispuestos a aprender. Entonces, con eso normalmente me contactan vía correo electrónico. Yo les contesto sí, necesitamos agendar una cita, platicar al respecto de la disponibilidad, del interés que el estudiante tenga, y si los dos concordamos en el tiempo, en lo que les interesa aprender, también los estudiantes son bien recibidos. Ahora, si quieren hacer un posgrado, hay ciertas fechas en las que se abre, son una vez al año en el caso de estudiantes de maestría. Ahí tienen que hacer un examen, entrevistas, y si son aceptados al programa de maestría, tienen que cumplir 1 año de cursos. Después de ese año de cursos, ahora sí pueden hacer la selección de laboratorio, y si están interesados en mi laboratorio, igual platicamos, vemos cuál es el interés, que los estudiantes tengan el compromiso, porque al menos a mí me gusta hacer, yo soy consciente
de que nosotros podemos cambiar la vida de alguien más, la vida científica de alguien más. Entonces, yo pongo lo mejor de mí para enseñarles, para guiarlos, pero necesito también tener el mismo compromiso por parte de los estudiantes. Entonces, si llegamos a ese acuerdo, son bien recibidos en el laboratorio. Ya en el caso del doctorado puede entrar alguien que ya traiga la maestría, ahí sí el acceso es cada 2 veces al año y es de la misma forma. Me escriben vía correo electrónico, nos ponemos de acuerdo en tener una reunión, ya sea presencial, virtual, ahora que podemos hacer también cosas virtuales, platicamos al respecto, cuál es su interés, qué les gustaría saber, cuáles son los proyectos que hay en el laboratorio, las reglas que hay en el laboratorio, cuál es la convivencia en el laboratorio, qué se espera del estudiante, se le pregunta qué también espera el estudiante de nosotros, que es algo importante, y si los dos llegamos a un acuerdo, es bien recibido en el laboratorio. O sea, yo estoy encantada de recibirlo, sobre todo los estudiantes, claro, de posgrado, pero a mí también me interesa recibir, soy interesada porque es la forma de ir impulsando la ciencia desde edades más tempranas. La preparatoria que tenemos en México, la universidad, nivel universitario que tenemos, son bien recibidos en el laboratorio. De hecho, recibo también, hay periodos que se llaman veranos científicos. Son estudiantes que están en algún programa de verano, que son de 2 meses más o menos, y llegan a desarrollar un pequeño proyecto en el laboratorio. Y ese es el primer acercamiento que tienen con la ciencia. Entonces, mi laboratorio siempre está abierto a recibir estudiantes que sean curiosos, que quieran saber, que estén dispuestos a aprender. Entonces, por si alguno está interesado. Que bom, Carmen. Muito legal perceber em você uma colega de outra fronteira, mas que o sentimento pela ciência, por fazer ciência e pela satisfação que a gente tem de ver os nossos alunos se desenvolverem culturalmente, cientificamente, né, e profissionalmente, ela é universal, né? A gente que faz ciência, é muito claro que os alunos são a estrutura base fundamental para isso. Sim. E a gente percebe na forma como tu falas como isso é genuíno, como isso é bom, gratificante para ti. É um prazer enorme ter te recebido aqui, uma satisfação poder começar essa nossa interação e muito obrigado. Muito obrigado. Graças.